En lo más recóndito de la ciudad, más allá de las calles transitadas y de los mercados bulliciosos, existía un pasaje olvidado que conducía a una puerta de hierro cubierta de musgo. Nadie parecía recordar quién la había construido ni por qué estaba allí, pero los pocos que se habían atrevido a cruzarla hablaban de un lugar imposible, una biblioteca que no tenía fin. Dentro, los pasillos se extendían como laberintos interminables. Las estanterías se alzaban hasta perderse en la oscuridad del techo, y cada corredor conducía a otro aún más profundo, como si el espacio obedeciera a leyes distintas a las del mundo exterior. El aire olía a polvo antiguo y a pergamino, y el silencio era tan absoluto que el crujido de una página podía sonar como un trueno. Los libros, miles, millones, infinitos, no narraban historias pasadas ni conocimientos comunes. Cada uno era un espejo del futuro. Al abrir sus páginas, el lector veía escenas de lo que aún no había sucedido, fragmentos de su destino o del destino de otros. Algunos descubrían glorias, otros tragedias, y unos cuantos se enfrentaban a visiones tan insoportables que jamás regresaban a contar lo que habían visto. Se decía que la biblioteca no ofrecía sus secretos sin precio. Quien leía debía cargar con el peso de ese conocimiento, porque conocer el futuro era también alterar el presente. Muchos habían intentado huir de lo que habían visto, pero las páginas parecían tener voluntad propia. Lo escrito se cumplía, aunque el lector luchara contra ello. Una noche, un viajero solitario llegó hasta la puerta de hierro. Nadie lo acompañaba, y su andar parecía guiado por un propósito que ni él mismo comprendía. Al cruzar el umbral, la penumbra lo envolvió, y el murmullo de las páginas lo recibió como un susurro. Caminó entre estanterías interminables hasta que, en medio de la oscuridad, un libro brilló con un resplandor tenue, como si lo estuviera esperando. El viajero extendió la mano y en ese instante comprendió que no había vuelta atrás. Lo que estaba escrito en aquellas páginas sería su destino, y la biblioteca infinita lo había elegido como su próximo lector. El viajero tomó el libro que brillaba en la penumbra, y al abrirlo, una ráfaga de viento recorrió la sala, como si las páginas liberaran un poder contenido durante siglos. Las letras se movían solas, formando imágenes que se desplegaban ante sus ojos. Escenas de caminos que aún no había recorrido, rostros que no conocía, batallas que no había librado. Cada visión era tan vívida que parecía real, como si el futuro se estuviera escribiendo en ese mismo instante. El corazón del viajero latía con fuerza. Intentó cerrar el libro, pero las páginas se resistieron, obligándolo a contemplar más. Vio un pueblo que lo recibía como líder. Vio también sombras que lo perseguían. Y finalmente, un desenlace marcado por fuego y silencio. Comprendió que la biblioteca no mostraba posibilidades, sino certezas. Las estanterías alrededor comenzaron a vibrar y otros libros se iluminaron, como si respondieran al acto de lectura. El viajero sintió que la biblioteca lo había elegido, que su destino estaba ahora ligado a ese lugar infinito. El eco de pasos resonó en los pasillos, aunque nadie más parecía estar allí.
El libro se cerró de golpe y el resplandor desapareció. En sus manos quedó un objeto pesado, distinto. Ya no era un tomo común, sino una llave tallada en metal oscuro, con símbolos que coincidían con los grabados de las paredes. El viajero entendió que la lectura había sido apenas el inicio y que la verdadera prueba lo aguardaba más allá de los pasillos interminables. Avanzó con la llave en la mano mientras las sombras de la biblioteca se movían como si lo observaran. Cada paso lo llevaba más profundo, hacia un destino que ya estaba escrito en las páginas que había osado abrir. El viajero que había tomado el libro se llamaba Alaric. Su rostro reflejaba tanto curiosidad como temor, pues sabía que la biblioteca infinita no era un lugar para cualquiera. Con la llave metálica en la mano, avanzó por los pasillos interminables. En la penumbra, encontró a una mujer que parecía esperarlo. Su nombre era Selene, guardiana de los corredores ocultos. Sus ojos brillaban como espejos, y su voz era un susurro que se confundía con el murmullo de las páginas. «Has sido elegido, Alaric», dijo. «La llave abre más que puertas. ¡Abre futuros!». Más adelante, entre las estanterías, apareció un hombre de aspecto severo, cubierto con un manto oscuro. Era Dorian, el escriba eterno, condenado a registrar cada destino leído en la biblioteca. Su pluma nunca se detenía y cada palabra que trazaba se convertía en realidad. «No puedes escapar de lo que has visto», advirtió. «El futuro que leíste ya está escrito en mis páginas». Alaric apretó la llave, decidido a seguir adelante. En lo profundo, escuchó pasos firmes. Era Kaelen, un guerrero que había entrado tiempo atrás y nunca había logrado salir. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices y su mirada reflejaba la lucha constante contra los pasillos que cambiaban de forma. «Si buscas salida, prepárate para enfrentar lo que la biblioteca guarda», gruñó. Los cuatro quedaron reunidos en un corredor iluminado por símbolos que ardían en las paredes. La biblioteca había tejido sus destinos y ahora los conducía hacia una cámara aún más profunda, donde el verdadero secreto aguardaba. Alaric avanzó con la llave en la mano, seguido por Selene, Dorian y Kaelen. El corredor se estrechaba y las paredes estaban cubiertas de símbolos que ardían con una luz rojiza. Recorrió los pasillos. Era como si miles de voces hablaran al mismo tiempo, narrando futuros que aún no habían sido vividos. Selene se detuvo un instante, sus ojos reflejando temor. «La biblioteca está despierta», susurró. «Nos observa». Dorian continuaba escribiendo sin descanso, su pluma trazando palabras invisibles en el aire. Cada frase que surgía de su mano se grababa en las paredes, y Alaric comprendió que sus pasos estaban siendo registrados en tiempo real, que su destino se estaba sellando con cada movimiento. Kaelen, con la espada lista, golpeó el suelo con fuerza. «No importa lo que escriban, si hay un camino, lo abriré con acero». Alaric levantó la llave
y los símbolos de las paredes respondieron iluminando una puerta oculta al final del corredor. Era una entrada tallada en piedra negra, con inscripciones que parecían moverse como serpientes vivas. La puerta vibraba, como si contuviera algo que deseaba salir. Los cuatro se miraron en silencio. Sabían que más allá de esa puerta se encontraba el verdadero corazón de la biblioteca infinita, el lugar donde los futuros se decidían y donde las páginas podían reescribir el mundo entero. Alaric dio un paso al frente y la llave encajó perfectamente en la cerradura. Un estruendo sacudió el corredor y la puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando un resplandor que los envolvió a todos. La puerta se abrió con un estruendo que hizo temblar las estanterías. Un resplandor dorado inundó el corredor, obligando a Alaric, Selene, Dorian y Kailen a cubrirse los ojos. Cuando la luz se disipó, ante ellos apareció una sala inmensa, mucho mayor que cualquier otra que hubieran visto en la biblioteca. El techo se perdía en la oscuridad y las paredes estaban cubiertas de miles de relojes, cada uno marcando una hora distinta. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un tomo gigantesco, encadenado con hierro negro. Las cadenas vibraban como si intentaran contener algo vivo. Selene dio un paso adelante, con voz temblorosa. «Ese es el libro del origen. Contiene todos los futuros, pasados y presentes. Nadie lo ha leído jamás sin perderse en sus páginas». Dorian se acercó lentamente, su pluma aún escribiendo en el aire. «Cada destino que registro proviene de aquí. Este libro dicta lo que será, y yo solo lo transcribo». Kailen apretó la empuñadura de su espada, desconfiado. «Si ese libro controla el mundo, entonces debemos destruirlo». Alaric levantó la llave, que comenzó a brillar con fuerza. El pedestal respondió y las cadenas se aflojaron como si reconocieran su presencia. El viajero comprendió que había sido elegido no solo para leer, sino para decidir, abrir el libro del origen y aceptar el destino escrito, o romper las cadenas y liberar al mundo de su control. El silencio se volvió absoluto, los relojes dejaron de marcar la hora y la biblioteca entera aguardó la elección de Alaric. El resplandor que emanaba del libro del origen envolvió a los cuatro, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Los relojes en las paredes quedaron inmóviles, congelados en una misma hora, como si el universo entero aguardara la decisión de Alaric. Selene retrocedió un paso, sus ojos reflejando miedo y reverencia. Si lo abres, verás todo lo que será, pero si lo rompes, liberarás un caos que nadie podrá controlar. Dorian, con la pluma temblando en su mano, murmuró: «Yo he escrito destinos durante siglos, pero jamás he visto a alguien con el poder de elegir. La biblioteca te ha dado esa llave porque eres distinto». Kaelen levantó su espada, impaciente. «El futuro no debe estar encadenado. Rompe esas ataduras y deja que los hombres decidan por sí mismos». Alaric miró el tomo gigantesco, las cadenas que se aflojaban lentamente y el pedestal que vibraba bajo sus pies. El libro parecía respirar, como si tuviera vida propia, y cada página contenía un eco de lo que aún no había sucedido. El silencio era absoluto. La biblioteca infinita, los relojes, las estanterías interminables, todo aguardaba.
Alaric comprendió que su elección no afectaría solo a él ni a sus compañeros, sino al mundo entero. Con la llave brillando en su mano, dio un paso hacia el pedestal. El destino estaba a punto de ser decidido. Alaric colocó la llave sobre el pedestal y el silencio se quebró con un rugido profundo que parecía provenir de las entrañas de la biblioteca. Las cadenas del libro del origen se deshicieron como polvo, liderando un resplandor que iluminó cada rincón de la sala. Los relojes en las paredes comenzaron a girar al unísono, marcando una misma hora, el instante de la decisión. Selene cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. El libro está abierto y ahora todo puede cambiar. Dorian, con la pluma temblando, intentó escribir, pero las palabras se deshacían antes de completarse. No puedo registrar lo que ocurre. El futuro se está reescribiendo en este mismo momento. Caelen avanzó con la espada en alto, dispuesto a destruir el tomo, pero una fuerza invisible lo detuvo. El libro respiraba y cada página se desplegaba sola, mostrando escenas de mundos posibles, ciudades en ruinas, imperios naciendo, hombres y mujeres enfrentando destinos que se entrelazaban como hilos de un tapiz infinito. Alaric sintió que el resplandor lo envolvía. Las páginas mostraban su rostro en múltiples futuros. En algunos era rey, en otros un traidor, en otros un mártir olvidado. El peso de todas esas posibilidades lo aplastaba, pero comprendió que la llave no era solo para abrir, sino para elegir. Con voz firme habló: no habrá un único destino. El futuro será libre. El libro se estremeció y las páginas comenzaron a arder en una luz dorada que no destruía, sino liberaba. Los relojes estallaron en fragmentos de cristal y la biblioteca infinita se sacudió como si estuviera despertando de un sueño eterno. Selene levantó la mirada con lágrimas en los ojos. Has roto el ciclo. Ahora los hombres decidirán su propio camino. El resplandor se expandió más allá de la sala, recorriendo cada pasillo, cada estantería, hasta perderse en la oscuridad infinita. La biblioteca ya no dictaba el futuro, lo entregaba a quienes se atrevían a vivirlo. Alaric, con la llave aún en la mano, comprendió que su elección había cambiado el mundo para siempre. El resplandor dorado se expandió más allá de la sala, recorriendo cada pasillo de la biblioteca infinita. Las estanterías vibraban como si despertaran de un sueño eterno, y los relojes, ahora rotos, liberaban fragmentos de cristal que flotaban en el aire como estrellas suspendidas. Alaric permanecía en pie frente al libro del origen, con la llave aún en su mano. El tomo, liberado de sus cadenas, comenzó a desintegrarse lentamente, convirtiéndose en polvo luminoso que se elevaba hacia el techo oscuro. Cada partícula brillaba como un destino liberado, como una posibilidad que ya no estaba escrita, sino abierta al azar de la vida. Selene observaba con lágrimas en los ojos. La biblioteca ya no dicta el futuro, ahora somos libres. Dorian dejó caer su pluma, que se quebró en dos al tocar el suelo. Por primera vez en siglos no tenía nada que escribir. Su condena había terminado y en su rostro se dibujó una sonrisa cansada. El silencio es hermoso. Caelen bajó su espada, comprendiendo que no habría batalla.
El guerrero que había estado atrapado por tanto tiempo ahora sentía que las paredes se abrían, que los pasillos ya no eran prisión, sino caminos hacia la salida. Alaric cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que su elección había cambiado el mundo, pero también comprendía que la biblioteca infinita no desaparecería del todo. Seguiría existiendo, oculta en algún rincón del tiempo, esperando a otro viajero que se atreviera a cruzar sus puertas. El resplandor se apagó lentamente y los cuatro quedaron en un silencio absoluto. La biblioteca había cumplido su propósito. El futuro, por primera vez, pertenecía a quienes lo vivieran. El resplandor dorado se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio profundo. La sala del libro del origen había cambiado. Donde antes había cadenas y relojes, ahora solo quedaba un espacio vacío, iluminado por destellos que flotaban como brasas suspendidas en el aire. Alaric permanecía inmóvil, con la llave apagada en su mano. Sentía que el peso del destino se había aligerado, como si miles de hilos invisibles hubieran sido cortados al mismo tiempo. Selene se acercó a él, tocando el polvo luminoso que aún flotaba. «El futuro ya no está escrito», dijo con voz serena. «Ahora pertenece a quienes lo viven». Dorian, libre de su condena, miró sus manos vacías. La pluma rota yacía en el suelo y por primera vez en siglos no tenía nada que registrar. «Soy un hombre sin deberes, pero también sin cadenas». Kaelen avanzó hacia la salida que se abría al fondo de la sala. Los pasillos ya no se retorcían ni cambiaban de forma. Eran caminos rectos, claros, como si la biblioteca infinita hubiera decidido dejar marchar a quienes habían roto su ciclo. «Es hora de regresar al mundo», afirmó. «Allí veremos si la libertad es un don o una carga». Alaric levantó la mirada. La biblioteca infinita seguía extendiéndose más allá de lo visible, pero ya no era prisión ni destino. Era un lugar de memoria, un eco de lo que había sido. Con paso firme, los cuatro caminaron hacia la salida, sabiendo que lo que aguardaba afuera sería incierto, pero suyo. Cuando cruzaron el umbral, la puerta de hierro se cerró tras ellos con un estruendo final. La biblioteca quedó en silencio, esperando al próximo viajero que algún día se atreviera a buscar su futuro entre sus páginas. Alaric cruzó el umbral junto a Selene, Dorian y Kaelen, y la puerta de hierro se cerró tras ellos con un estruendo que resonó como un eco final. El aire exterior era distinto, más ligero, más vivo, como si el mundo hubiera respirado por primera vez en siglos. El cielo estaba cubierto de tonos rojizos y dorados, y las estrellas brillaban con una intensidad desconocida. Los cuatro comprendieron que no habían regresado al mismo mundo que habían dejado atrás. La ruptura del libro del origen había alterado la realidad, liberando futuros que antes estaban encadenados. Selene miró alrededor con asombro. «Todo parece nuevo, incluso el tiempo». Dorian, libre de su condena, observó las calles vacías de la ciudad. El mundo ya no sigue un guión. Cada paso que demos será una página en blanco. Kaelen levantó su espada hacia el cielo, con una sonrisa feroz. «Entonces viviremos como hombres libres, sin cadenas ni destinos impuestos». Alaric apretó la llave apagada en su mano. Sabía que la biblioteca infinita aún existía, oculta en algún rincón del tiempo, esperando al próximo viajero. Pero ahora, él y sus compañeros
eran los primeros en caminar por un mundo sin destino escrito. El silencio se transformó en viento y el amanecer comenzó a iluminar las calles. Era el inicio de una nueva era, donde cada decisión sería verdadera y cada vida una historia inédita. Los cuatro caminaron por las calles iluminadas por el amanecer, sintiendo que cada paso era distinto, como si el suelo mismo se hubiera renovado bajo sus pies. La ciudad parecía reconocible, pero a la vez extraña. Las fachadas tenían detalles que nunca habían visto. Los relojes de las torres estaban detenidos y las personas que comenzaban a salir de sus casas los miraban con una mezcla de desconcierto y reverencia. Selene se detuvo frente a una plaza donde los árboles florecían con colores imposibles. «El mundo se está reescribiendo», dijo con voz baja. «No solo somos libres, todo lo que existe lo es». Dorian, aún sorprendido por la ausencia de su pluma, observó a la gente. Ellos no saben que el futuro ya no está dictado. Sus vidas serán páginas en blanco y cada decisión será un nuevo relato. Kaelen avanzó con firmeza, como si buscara un propósito en medio de la incertidumbre. Entonces debemos guiarlos. No basta con liberar el destino, hay que enseñarles a vivirlo. Alaric apretó la llave apagada en su mano. Aunque ya no brillaba, sentía que seguía teniendo poder, no para abrir puertas, sino para recordar lo que habían hecho. Era el símbolo de una elección que había cambiado el mundo. El viento sopló con fuerza y en el horizonte se alzaba una nueva luz, más intensa que el sol. Los cuatro comprendieron que la biblioteca infinita no había desaparecido del todo, seguía existiendo como eco, como sombra, como advertencia, y que algún día otro viajero sería llamado a decidir. Por ahora, el mundo era suyo, libre y abierto, esperando ser vivido. El amanecer bañaba la ciudad con una luz dorada que parecía nueva, como si el mundo hubiera nacido otra vez. Alaric, Selene, Dorian y Kaelen avanzaban por calles que se transformaban ante sus ojos. Edificios que cambiaban de forma, plazas que se abrían donde antes había muros, rostros desconocidos que los miraban con curiosidad. La gente comenzaba a reunirse alrededor de ellos. Nadie entendía por qué el tiempo se había detenido y luego liberado, pero todos sentían que algo había cambiado. Un niño se acercó a Alaric y le preguntó con inocencia: ¿quién decide ahora lo que va a pasar? Alaric miró la llave apagada en su mano y respondió con calma: tú, cada uno de nosotros. Selene observaba los árboles que florecían con colores imposibles, comprendiendo que la libertad traía consigo un nuevo orden natural. Dorian, sin pluma ni deberes, se sentía ligero, pero también inquieto. El mundo sin destino escrito era un territorio desconocido. Kaelen, por su parte, veía en la multitud la oportunidad de forjar un camino propio, uno que no estuviera marcado por cadenas invisibles. El viento sopló con fuerza, y en el horizonte apareció una torre que ninguno recordaba haber visto antes. Su cima brillaba como un faro, atrayendo las miradas de todos. Alaric supo que la biblioteca infinita, aunque liberada, había dejado huellas en el mundo, pruebas, enigmas, puertas que aún aguardaban ser abiertas. Los cuatro se miraron en silencio. La aventura no había terminado, apenas comenzaba. El grupo avanzó por la ciudad transformada, donde cada rincón parecía vibrar con una energía nueva. Las personas se reunían en torno a ellos, algunas con esperanza en los ojos, otras con temor, conscientes de que el mundo había cambiado de manera irreversible.
Alaric levantó la llave apagada y la multitud guardó silencio. «El futuro ya no está escrito», dijo con firmeza. «Cada uno de ustedes tiene el poder de decidir su camino». Las palabras resonaron como un eco que se extendió por las calles. Selene observó cómo los árboles florecían de manera imprevisible, cada rama distinta, como si la naturaleza misma celebrara la libertad recién conquistada. Dorian, sin pluma ni deberes, se acercó a un niño y le sonrió, comprendiendo que ahora podía vivir como hombre, no como escriba eterno. Kaelen, con la espada envainada, se sintió por primera vez en paz. No había cadenas que romper, solo caminos que recorrer. En el horizonte, la torre luminosa seguía brillando como un faro. Alaric supo que no era un simple símbolo, sino una llamada. La biblioteca infinita había dejado fragmentos de su poder en el mundo, pruebas que pondrían a los hombres frente a sus propias decisiones. Los cuatro se miraron en silencio. No eran héroes ni profetas, pero habían sido testigos del nacimiento de una nueva era. Con paso firme, comenzaron a caminar hacia la torre, sabiendo que allí encontrarían el próximo desafío y que el destino, por primera vez, sería escrito por sus propias manos. La torre en el horizonte se alzaba como un faro imposible, brillando con una intensidad que parecía llamar no solo a Alaric, Selene, Dorian y Kaelen, sino a toda la ciudad. La multitud lo siguió en silencio, atraída por aquella luz que prometía respuestas. A medida que se acercaban, el suelo cambiaba bajo sus pies. Las piedras se transformaban en cristal, reflejando no solo sus figuras, sino también imágenes fugaces de futuros posibles. Cada paso mostraba una visión distinta, un reino en guerra, una aldea en paz, un niño convertido en rey, una mujer que guiaba ejércitos. Era como si el mundo entero estuviera desplegando sus posibilidades frente a ellos. Selene se detuvo fascinada. La torre no es un lugar, es un espejo del destino liberado. Dorian, con voz grave, añadió: «La biblioteca ha dejado fragmentos de sí misma aquí. Este es uno de ellos». Kaelen apretó la empuñadura de su espada, desconfiado. Si es un desafío, lo enfrentaremos. Si es una prueba, la superaremos. Alaric avanzó primero. La llave apagada en su mano comenzó a vibrar de nuevo, como si reconociera la energía de la torre. La puerta de cristal se abrió lentamente, revelando un interior lleno de escaleras que ascendían hacia lo desconocido. Los cuatro cruzaron el umbral. La multitud quedó atrás, observando con reverencia. Dentro, la torre resonaba con un murmullo profundo, como si miles de voces invisibles los acompañaran en la subida. Cada escalón era más pesado que el anterior, como si el edificio probara su voluntad. Al llegar a la cima, encontraron una sala circular. En el centro, un círculo de fuego azul ardía sin consumir nada. Sobre él flotaban fragmentos de páginas arrancadas del libro del origen, girando lentamente como planetas alrededor de un sol. Alaric comprendió que la biblioteca no había desaparecido. Se había dispersado en el mundo, dejando pruebas para quienes se atrevieran a decidir su propio destino. Selene lo miró con solemnidad. Este es solo el comienzo. El futuro libre necesita guardianes. Y en ese instante, los cuatro entendieron que su viaje no había terminado. Apenas estaban haciendo una nueva misión. La sala circular en la cima de la torre ardía con el fuego azul y los fragmentos de páginas flotaban alrededor como constelaciones vivas. Alaric extendió la llave hacia el círculo y las llamas respondieron con un rugido que hizo vibrar las paredes. Selene se acercó con cautela,
sus ojos reflejando la danza de las páginas. Cada fragmento es un futuro que quedó suelto cuando rompiste el libro del origen. Ahora buscan un nuevo guardián. Dorian observaba con fascinación. No son destinos fijos, son posibilidades. Si alguien los toma, puede darles forma. Kaelen avanzó con firmeza, su voz resonando en la sala. Entonces debemos decidir qué hacer con ellos. ¿Los dejamos libres o los guiamos? Las páginas comenzaron a girar más rápido y una de ellas descendió frente a Alaric. En su superficie apareció una visión. Un reino en guerra, con ejércitos marchando bajo estandartes rojos. Otra página mostró un pueblo en paz, celebrando bajo cielos claros. Una tercera reveló sombras que devoraban ciudades enteras. Alaric comprendió que el fuego azul no era solo un guardián, sino una prueba. La torre les ofrecía elegir qué futuros alimentar y cuáles dejar extinguirse. Selene lo miró con solemnidad. Si tomamos un fragmento, lo convertiremos en realidad. Si lo dejamos arder, desaparecerá para siempre. El silencio se apoderó de la sala. Los cuatro sabían que aquella decisión no afectaría solo a ellos, sino al mundo entero. El fuego azul aguardaba y las páginas flotaban como estrellas a punto de caer. Alaric respiró hondo, consciente de que el destino libre traía consigo una nueva responsabilidad: elegir qué futuros merecían existir. Las páginas flotando sobre el fuego azul comenzaron a descender lentamente, como si eligieran a cada uno de los presentes. Una se posó frente a Selene, mostrando un futuro en el que ella guiaba a comunidades enteras hacia la armonía con la naturaleza. Otra se acercó a Dorian, revelando un mundo donde las palabras ya no eran cadenas, sino cantos libres que inspiraban a generaciones. Kaelen recibió un fragmento distinto, una visión de pueblos que se levantaban contra la opresión, luchando por su propia libertad. El guerrero comprendió que su fuerza ya no sería usada para romper cadenas impuestas por la biblioteca, sino para proteger a quienes decidieran su propio camino. Finalmente, una página descendió hacia Alaric. En ella se veía un vasto horizonte, con caminos múltiples que se bifurcaban en todas direcciones. No había un único destino, sino infinitas posibilidades. El fuego azul brilló con intensidad, reconociendo que él era el portador de la llave, el guardián de la elección. Selene tomó su fragmento y lo sostuvo contra el pecho. Cada uno de nosotros tiene ahora un futuro propio que debemos construir. Dorian levantó el suyo y las letras comenzaron a transformarse en melodías que llenaron la sala. El mundo será escrito con voces, no con plumas. Kaelen alzó su visión como un estandarte invisible. Y yo lucharé para que nadie vuelva a ser prisionero de un destino impuesto. Alaric miró su página, que seguía cambiando sin cesar. Comprendió que su papel no era elegir un único camino, sino mantener abiertas las posibilidades para todos. El fuego azul se apagó lentamente, dejando la sala en penumbra, pero los fragmentos brillaban en sus manos como estrellas vivas. Los cuatro descendieron de la torre, sabiendo que no eran simples viajeros. Se habían convertido en los primeros guardianes de un mundo libre, responsables de guiar a la humanidad en la era recién nacida. Los cuatro descendieron de la torre con los fragmentos brillando en sus manos. La multitud los esperaba en silencio, como si intuyera que algo había cambiado para siempre. El aire estaba cargado de energía,
y cada persona sentía que el mundo se había abierto en posibilidades infinitas. Selene levantó su fragmento que brillaba como un sol pequeño. «Este será mi guía», dijo. «Con él ayudaré a quienes busquen equilibrio con la tierra y con ellos mismos». Dorian mostró el suyo, que vibraba como una melodía invisible. «Ya no escribiré destinos, pero sí canciones. Haré que las voces de los hombres sean escuchadas». Caelen alzó su visión, que ardía como un estandarte. «Yo protegeré a los que elijan luchar por su libertad. Seré guardián de los pueblos». Alaric miró su fragmento cambiante, que nunca se detenía en una sola forma. «El mío no es un camino fijo, es la llave de todas las posibilidades. Mi deber será mantenerlas abiertas». La multitud comenzó a aplaudir, no por veneración, sino por esperanza. El mundo había despertado y los hombres comprendían que ya no estaban atados a un destino escrito. Cada decisión sería real, cada paso tendría peso. En el horizonte, otras torres comenzaron a surgir, cada una con un resplandor distinto. Era la señal de que la biblioteca infinita se había dispersado en fragmentos por todo el mundo, esperando ser descubierta. Los cuatro se miraron en silencio. Sabían que su viaje apenas comenzaba. Ahora eran guardianes de un futuro libre y el mundo entero los esperaba. Los cuatro guardianes descendieron de la torre con los fragmentos brillando en sus manos y la multitud los siguió con expectación. El aire estaba cargado de una energía nueva, como si el mundo entero se hubiera convertido en un lienzo en blanco. A medida que avanzaban por la ciudad, comenzaron a notar cambios más profundos. Las calles se abrían hacia lugares desconocidos, los ríos fluían en direcciones distintas y el cielo mostraba constelaciones que nunca antes habían existido. Era como si la realidad misma estuviera reescribiéndose en tiempo real. Selene levantó su fragmento y lo sostuvo hacia el cielo. El brillo se expandió y los árboles de la plaza comenzaron a crecer más rápido, floreciendo en cuestión de segundos. La gente aplaudió, comprendiendo que ella podía guiar la naturaleza hacia un nuevo equilibrio. Dorian, con su fragmento convertido en melodía, comenzó a cantar. Su voz resonó en las calles y las personas sintieron que sus pensamientos se volvían claros, que podían expresar lo que antes permanecía oculto. El escriba eterno se había transformado en un trovador de la libertad. Caelen alzó su visión ardiente y la multitud vio en él un líder de resistencia. Su presencia inspiraba valor y los hombres y mujeres que lo rodeaban sintieron que podían enfrentar cualquier desafío. Alaric, con su fragmento cambiante, observaba cómo cada decisión alteraba el mundo. Comprendió que su papel era mantener abiertas las posibilidades, impedir que la libertad se convirtiera en un nuevo destino fijo. En el horizonte, más torres comenzaron a surgir, cada una con un resplandor distinto. Eran pruebas, ecos de la biblioteca infinita dispersa por el mundo. Los cuatro guardianes sabían que debían recorrerlas, no para imponer un futuro, sino para proteger la libertad recién conquistada. El viaje apenas comenzaba y el mundo entero aguardaba sus pasos. Los cuatro guardianes descendieron de la torre y la multitud los siguió hasta la plaza central. El aire estaba cargado de expectación. Todos sabían que el mundo había cambiado
pero nadie comprendía aún cómo vivir en él. Alaric levantó la llave apagada y habló con voz firme. El futuro ya no está escrito. Cada decisión que tomen será real. Cada paso tendrá peso. Las palabras resonaron como un trueno. Selene alzó su fragmento y los árboles de la plaza comenzaron a florecer de nuevo, demostrando que la naturaleza respondía a la libertad. Dorian entonó una melodía y la multitud sintió que sus pensamientos se aclaraban, que podían expresarse sin miedo. Caelen levantó su visión ardiente y los hombres y mujeres que lo rodeaban sintieron valor en sus corazones. En el horizonte, más torres comenzaron a surgir, cada una con un resplandor distinto. Eran pruebas, ecos de la biblioteca infinita dispersa por el mundo. Cada torre representaba un desafío, un fragmento de destino que debía ser enfrentado. Alaric miró a sus compañeros y comprendió que su viaje apenas comenzaba. No eran simples viajeros, eran los primeros guardianes de un mundo libre. Y mientras la multitud los vitoreaba, los cuatro se prepararon para marchar hacia las nuevas torres, sabiendo que cada una guardaba un secreto, una prueba y una elección que podría cambiar el rumbo de la humanidad. El amanecer se convirtió en día y el mundo entero aguardaba sus pasos. La multitud se dispersó lentamente, dejando a Alaric, Selene, Dorian y Caelen en el centro de la plaza. El aire vibraba con una energía nueva, como si el mundo entero estuviera esperando su próximo movimiento. En el horizonte, las torres recién surgidas brillaban con diferentes colores. Una con luz verde que parecía emanar de la tierra, otra con destellos plateados que recordaban a la luna, y una tercera que ardía con fuego carmesí. Cada una representaba un fragmento distinto de la biblioteca infinita, un desafío único que aguardaba ser enfrentado. Selene señaló la Torre Verde. Ese lugar guarda el equilibrio de la naturaleza. Si no lo protegemos, el caos podría devorar los bosques y los mares. Dorian miró la torre plateada fascinado. La luna guarda secretos antiguos. Quizá allí encontremos las palabras que aún no han sido pronunciadas. Caelen, con la mirada fija en la torre carmesí, apretó la empuñadura de su espada. Ese fuego no promete paz, es guerra, y alguien debe enfrentarlo. Alaric observó las tres torres y comprendió que el mundo libre no sería sencillo. La libertad traía consigo responsabilidad, y cada torre era una prueba de lo que significaba vivir sin un destino escrito. La llave apagada en su mano comenzó a vibrar de nuevo, como si señalara que el camino estaba abierto. Los cuatro se miraron en silencio, sabiendo que debían elegir cuál sería la primera torre que enfrentarían. El mundo aguardaba su decisión. La decisión pesaba sobre ellos como un silencio denso. Frente a las tres torres, verde, plateada y carmesí, el aire vibraba con posibilidades. Cada una parecía latir como un corazón propio, reclamando atención. Selene fue la primera en hablar, con la mirada fija en la Torre Verde. Si la naturaleza se desborda, todo lo demás se perderá. Debemos empezar allí. Dorian, sin embargo, no apartaba los ojos de la torre plateada. Las palabras que aún no han sido pronunciadas podrían contener advertencias o revelaciones. Si ignoramos esa torre, podríamos caminar a ciegas.
Caelen golpeó el suelo con la empuñadura de su espada, mirando el fuego carmesí. La guerra no espera. Si esa torre guarda el poder de encender conflictos, debemos enfrentarlo antes de que arda el mundo. Alaric escuchó a cada uno, sintiendo la llave vibrar en su mano. El fragmento cambiante que llevaba parecía reflejar todas las opciones al mismo tiempo. Bosques que florecían, lunas que revelaban secretos, ejércitos que marchaban. Comprendió que no había una única respuesta correcta, sino caminos distintos que moldearían el futuro de maneras irreversibles. El viento sopló con fuerza y las torres brillaron aún más intensamente, como si exigieran una elección inmediata. La multitud aguardaba en silencio, consciente de que el primer paso definiría el rumbo de la nueva era. Alaric levantó la llave y miró a sus compañeros. Sea cual sea la torre que enfrentemos primero, debemos hacerlo juntos. El mundo libre necesita unidad, no división. Los cuatro se miraron y en ese instante supieron que la elección estaba a punto de ser tomada. El destino, aunque liberado, seguía esperando por ellos. El viento soplaba con fuerza en la plaza y las tres torres seguían brillando en el horizonte, cada una reclamando atención con su propio resplandor. La multitud aguardaba expectante, pero el silencio entre los cuatro guardianes era más intenso que cualquier murmullo. Selene apretó su fragmento contra el pecho y la luz verde de la torre respondió con un pulso vivo, como si la naturaleza misma la llamara. Si no protegemos la raíz, todo lo demás se marchitará, dijo con firmeza. Dorian, con su melodía vibrando en el aire, señaló la torre plateada. Las palabras que allí se guardan pueden ser advertencias o revelaciones. Si las ignoramos, caminaremos sin guía. Caelen, con la mirada fija en el fuego carmesí, levantó la espada. La guerra no espera. Si esa torre guarda el poder de encender conflictos, debemos enfrentarlo antes de que arda el mundo. Alaric escuchó a cada uno, sintiendo la llave vibrar en su mano. Su fragmento cambiante mostraba imágenes fugaces de los tres caminos, bosques floreciendo, lunas revelando secretos, ejércitos marchando. Comprendió que no había una única respuesta correcta, sino que cada elección moldearía el futuro de manera distinta. Finalmente, habló con voz firme. No podemos dividirnos. El mundo libre necesita unidad. Iremos juntos y la primera torre será la que nos llame con más fuerza. En ese instante, las tres torres brillaron al unísono, pero la verde se iluminó con un resplandor tan intenso que cubrió el cielo. La multitud jadeó y Selene sonrió con lágrimas en los ojos. La naturaleza ha decidido. Los cuatro guardianes comenzaron a marchar hacia la Torre Verde, sabiendo que allí aguardaba la primera prueba de la nueva era. Los cuatro guardianes emprendieron la marcha hacia la Torre Verde, guiados por el resplandor que iluminaba el cielo como un amanecer perpetuo. La multitud los acompañaba a cierta distancia, temerosa pero esperanzada, sabiendo que lo que ocurriría allí marcaría el inicio de la nueva era. El camino no era sencillo. A medida que se acercaban, la tierra misma parecía aprobarlos. Raíces gigantes emergían del suelo, formando laberintos vivos. Ríos se desviaban de su curso, obligándolos a buscar nuevas sendas, y el aire estaba impregnado de un murmullo profundo,
como si la naturaleza hablara en un idioma olvidado. Selene avanzaba con determinación, su fragmento brillando cada vez más fuerte. La torre nos reconoce, dijo, pero también nos exige respeto. Dorian escuchaba los murmullos del viento y los transformaba en melodías. No son amenazas, son advertencias. La naturaleza nos pide que la comprendamos antes de reclamar su poder. Kaelen cortaba las raíces que bloqueaban el paso, aunque pronto comprendió que cada golpe hacía crecer nuevas barreras. La fuerza no basta aquí, gruñó. Este lugar responde a la voluntad, no a la espada. Alaric levantó la llave apagada, que comenzó a vibrar con un pulso verde. El camino se abrió frente a ellos, revelando la base de la torre, un coloso de piedra cubierta de musgo con puertas vivas formadas por ramas entrelazadas. La torre verde respiraba como un ser vivo, y en su interior aguardaba la primera prueba, demostrar que los guardianes no solo habían liberado el destino, sino que eran dignos de protegerlo. El silencio se quebró con un rugido profundo, como el latido de la tierra. La prueba había comenzado. El rugido profundo de la tierra resonó en la base de la torre verde, como si un corazón colosal latiera bajo sus pies. Las puertas vivas de ramas se entrelazaron aún más, cerrándose con fuerza y dejando solo un pequeño resquicio de luz. Selene avanzó primero, su fragmento brillando con un fulgor intenso. Al tocar las ramas, éstas se abrieron apenas, mostrando un pasillo oscuro cubierto de raíces que se movían como serpientes. La naturaleza nos está probando, susurró. Quiere saber si somos dignos de caminar en su interior. Dorian escuchó el murmullo del viento que se filtraba por las grietas. Lo transformó en melodía y las raíces se calmaron, abriéndose un poco más. Responde a la armonía, no a la fuerza, dijo con una sonrisa. Kaelen, impaciente, levantó la espada, pero Alaric lo detuvo con la llave apagada en alto. Si usamos violencia, la torre nos rechazará. Debemos entrar con respeto. Finalmente las ramas cedieron y los cuatro cruzaron el umbral. Dentro, la torre era un bosque vivo, árboles que crecían en segundos, flores que se abrían y cerraban como ojos, ríos que fluían suspendidos en el aire. Todo estaba en movimiento, como un sueño que respiraba. En el centro de la sala, un coloso de piedra cubierto de musgo se levantaba. Sus ojos brillaban con luz verde y su voz retumbó como un trueno. Guardianes del futuro libre, ¿qué haréis cuando la naturaleza reclame más de lo que dais? ¿Protegeréis el equilibrio o permitiréis que la ambición devore la tierra? El desafío estaba claro. No bastaba con liberar el destino, debían demostrar que podían sostenerlo. La primera prueba había comenzado. El coloso de piedra cubierto de musgo abrió lentamente sus ojos verdes y la sala se llenó de un murmullo profundo, como si miles de raíces hablaran al mismo tiempo. Guardianes, tronó su voz, grave como un terremoto. La libertad que han liberado no es solo de los hombres. La tierra también reclama su derecho a decidir. ¿Qué harán cuando los bosques crezcan sin límite? Cuando los ríos desborden sus cauces? Cuando la naturaleza reclame más de lo que pueden dar. Selene dio un paso adelante, su fragmento brillando con fuerza. La naturaleza no debe ser dominada ni abandonada, debe ser escuchada. Si nos pide equilibrio, lo daremos. El coloso inclinó la cabeza y las raíces del suelo comenzaron a moverse,
formando figuras de animales y plantas que se alzaban como espectros. Dorian entonó una melodía suave y las formas se calmaron, transformándose en flores que se abrían lentamente. El lenguaje de la tierra es música, dijo. Si respondemos con armonía, ella nos aceptará. Kaelen, con la espada aún envainada, miró al coloso con firmeza. Si la ambición de los hombres amenaza este equilibrio, yo lucharé contra ellos. No permitiré que la libertad se convierta en destrucción. Alaric levantó la llave apagada, que comenzó a brillar con un pulso verde. Nuestro deber no es imponer un destino, sino mantener abiertas las posibilidades. La naturaleza debe elegir junto con nosotros, no en contra. El coloso guardó silencio por un instante, y luego el fuego verde de sus ojos se intensificó. Las raíces se apartaron, revelando un camino ascendente dentro de la torre. Han respondido con respeto, pero la prueba no ha terminado. Para ser guardianes del equilibrio, deberán enfrentar la voluntad de la naturaleza en su forma más pura. El suelo tembló y de las paredes comenzaron a surgir criaturas hechas de madera y hojas, guardianes ancestrales que se preparaban para probarlos. La primera batalla de la nueva era estaba a punto de comenzar. Las criaturas de madera y hojas emergieron de las paredes de la Torre Verde. Sus cuerpos crujían como ramas secas y sus ojos brillaban con la misma luz que emanaba del coloso. Eran guardianes ancestrales, manifestaciones de la voluntad de la naturaleza, y avanzaban lentamente hacia los 4 viajeros. Selene levantó su fragmento, que brilló como un sol verde. Las criaturas se detuvieron un instante, pero luego rugieron como tormentas de viento. No buscan destruirnos, dijo con calma. Nos están poniendo a prueba. Dorian comenzó a cantar y su melodía hizo que algunas de las figuras se transformaran en flores que se abrían y cerraban como respiraciones. Sin embargo, otras resistieron, avanzando con pasos pesados. La armonía calma, pero no basta, advirtió. Kaelen desenvainó su espada, aunque dudó antes de atacar. El coloso lo observaba con atención, como si esperara su decisión. Si lucho, ¿será visto como violencia o como defensa?, murmuró. Alaric levantó la llave apagada, que vibraba con un pulso verde cada vez más fuerte. Comprendió que la prueba no era vencer a las criaturas, sino demostrar que podían equilibrar fuerza, respeto y sabiduría. Debemos unir nuestras respuestas, dijo con firmeza. Solo juntos podremos mostrar que somos dignos. Selene extendió su fragmento hacia las raíces, Dorian elevó su canto, Kaelen sostuvo la espada como símbolo de protección y no de guerra, y Alaric dejó que la llave brillara con todas las posibilidades. Las criaturas se detuvieron. Sus cuerpos comenzaron a deshacerse en hojas que flotaron suavemente por la sala, hasta que el coloso habló de nuevo. Han demostrado que comprenden el equilibrio. La naturaleza los acepta como guardianes. El camino dentro de la torre se iluminó, revelando una escalera ascendente cubierta de luz verde. La primera prueba había sido superada, pero en lo alto aguardaba un misterio aún mayor. Las criaturas de hojas se deshicieron en un torbellino de pétalos, y el coloso de piedra guardó silencio. La sala se iluminó con un resplandor verde que marcaba el inicio de la siguiente etapa.
Los 4 guardianes comenzaron a subir la escalera cubierta de luz. Cada peldaño parecía crecer bajo sus pies, como si la torre misma los estuviera creando en ese instante. El aire se volvía más denso, impregnado de aromas de tierra húmeda y savia fresca. Al llegar a lo alto, encontraron una cámara circular abierta al cielo. En el centro, un árbol gigantesco se alzaba, sus ramas extendiéndose más allá de la torre, tocando las nubes. Era el corazón de la naturaleza, el núcleo del equilibrio que habían venido a proteger. El árbol habló con voz profunda, como un coro de miles de hojas agitadas por el viento. Guardianes, la libertad que han liberado es peligrosa. Los hombres pueden elegir, pero también destruir. ¿Qué harán cuando la ambición de los pueblos amenace con devorar la tierra? Selene se arrodilló frente al tronco, colocando su fragmento en las raíces. Prometo escuchar a la naturaleza y recordarle a los hombres que no son dueños, sino parte de ella. Dorian dejó que su melodía se elevara y las ramas comenzaron a vibrar como cuerdas de un instrumento. Yo cantaré para que las voces de la tierra nunca sean olvidadas. Kalen apoyó su espada en el suelo como símbolo de protección. Si alguien busca someter la naturaleza, yo me interpondré. Alaric levantó la llave, que brilló con un pulso verde y dorado. Mi deber será mantener abiertas las posibilidades para que siempre exista un camino hacia el equilibrio. El árbol guardó silencio y luego sus ramas se iluminaron con miles de destellos. Una semilla cayó en las manos de cada uno, un don de la naturaleza, símbolo de confianza. Han superado la primera prueba, dijo el árbol. Ahora son guardianes del equilibrio, pero recuerden, otras torres aguardan, y cada una pondrá a prueba un aspecto distinto de la libertad que han liberado. El viento sopló con fuerza, y en el horizonte las torres plateada y carmesí brillaron aún más intensamente. La siguiente elección estaba cerca. Los 4 guardianes sostuvieron las semillas que el gran árbol les había entregado. Cada una brillaba con un fulgor distinto, verde como la esperanza en las manos de Selene, plateada como la luna en las de Dorian, ardiente como un fuego contenido en las de Kaelen y cambiante como un caleidoscopio en las de Alaric. El árbol habló una última vez, con voz profunda y solemne. Estas semillas son dones, pero también responsabilidades. Allí donde las planten, crecerá un futuro. Si las descuidan, se marchitarán. Si las usan con ambición, devorarán lo que las rodea. El viento sopló con fuerza y la cámara se abrió hacia el horizonte. Desde lo alto de la torre verde podían ver las otras 2 torres brillando con intensidad. La plateada, envuelta en un halo de misterio, y la carmesí, ardiendo como una amenaza latente. Selene cerró los ojos y apretó su semilla. La naturaleza nos ha aceptado. Ahora debemos escuchar lo que la luna tiene que decir. Dorian asintió, con su fragmento vibrando como una melodía aún incompleta. La torre plateada guarda palabras no pronunciadas. Quizá allí encontremos advertencias para lo que vendrá. Kaelen miró hacia la torre carmesí, con el ceño fruncido. Ese fuego no esperará eternamente. Si no lo enfrentamos, podría encender guerras antes de que estemos preparados. Alaric levantó la llave, que brilló con un pulso dorado y verde.
El mundo libre nos ofrece caminos múltiples. No hay un único orden, pero sí una responsabilidad. Debemos recorrerlos todos. La Torre Verde comenzó a desvanecerse lentamente, como si su misión hubiera concluido. En su lugar, un sendero de luz se extendió hacia la Torre Plateada, invitándolos a continuar. Los 4 guardianes descendieron, llevando consigo las semillas y la certeza de que cada torre era más que una prueba. Era un reflejo de los peligros y promesas de la nueva era. El viaje hacia la Torre Plateada había comenzado. Los 4 guardianes emprendieron el sendero de luz que los conducía hacia la Torre Plateada. El camino era distinto al de la Torre Verde. No estaba hecho de raíces ni de tierra, sino de reflejos. Cada paso que daban mostraba imágenes de ellos mismos en futuros posibles. Selene convertida en reina, Dorian como sabio errante, Keilen liderando ejércitos, Alaric caminando solo bajo cielos infinitos. El aire estaba impregnado de un silencio extraño, como si la luna misma los observara. La Torre Plateada se alzaba en el horizonte, envuelta en un halo de misterio, sus muros brillando como espejos líquidos. Al llegar a la base, encontraron una puerta tallada en cristal. Sobre ella, símbolos antiguos se movían como palabras vivas, cambiando de forma cada vez que intentaban leerlos. Dorian se adelantó, fascinado. «Son palabras que nunca fueron pronunciadas», susurró. Lenguajes olvidados, pensamientos que quedaron atrapados en el silencio. La puerta respondió a su voz, abriéndose lentamente con un murmullo que parecía un canto. Dentro, la torre era un laberinto de espejos. Cada pared reflejaba no solo sus cuerpos, sino sus dudas, sus miedos y sus deseos más ocultos. Keilen frunció el ceño al ver su reflejo convertido en un tirano, liderando ejércitos con mano de hierro. «Esto es una trampa», gruñó. «Nos muestra lo que podríamos ser si perdiéramos el equilibrio». Selene observó su reflejo como una diosa distante, adorada, pero aislada. «No son trampas, son advertencias. La torre nos obliga a enfrentar lo que podríamos llegar a ser». Alaric levantó la llave, que brilló con un pulso plateado. «La prueba aquí no es luchar, sino aceptar. Debemos reconocer nuestras sombras sin permitir que nos dominen». En el centro del laberinto, un espejo mayor comenzó a brillar. De él emergió una figura hecha de luz plateada, un guardián lunar con ojos que reflejaban todos los futuros posibles. «Guardianes del destino libre», dijo con voz serena, «podrán sostener la verdad de lo que son, sin caer en la ilusión de lo que podrían ser». La segunda prueba había comenzado. El guardián lunar emergió del espejo mayor. Su cuerpo hecho de luz plateada reflejaba todos los futuros posibles. Sus ojos eran como mares infinitos y su voz resonó con calma, pero con un peso que obligaba a escuchar. «Guardianes, la libertad que han liberado no solo abre caminos, también revela sombras. ¿Podrán aceptar quiénes son realmente sin dejarse seducir por lo que podrían llegar a ser?» Los espejos del laberinto comenzaron a vibrar. Cada uno mostró visiones distintas. Selene se veía convertida en una diosa distante, adorada pero aislada. Dorian aparecía como un sabio que guardaba secretos, pero también como un traidor que manipulaba palabras. Kaelen se reflejaba como un tirano,
liderando ejércitos con mano de hierro. Alaric se veía solo, perdido en un mar de posibilidades infinitas, incapaz de elegir. Selene apretó su semilla verde contra el pecho. No temo a la imagen de la soledad. Si debo ser puente entre la tierra y los hombres, lo aceptaré. Dorian dejó que su melodía llenara la sala y los espejos comenzaron a suavizar sus reflejos. Las palabras pueden ser armas, pero también pueden sanar. Yo elegiré siempre la verdad. Kaelen bajó la espada y miró su reflejo con firmeza. Si alguna vez me convierto en tirano, que mis compañeros me detengan. Prefiero caer luchando que perder mi humanidad. Alaric levantó la llave que brilló con un pulso plateado. Mi destino es no tener destino. Acepto la incertidumbre porque en ella está la libertad. El guardián lunar los observó en silencio. Luego los espejos se quebraron en 1000 fragmentos que se elevaron hacia el cielo formando una constelación nueva. Han aceptado sus sombras, dijo el guardián. La luna los reconoce como portadores de verdad. Cada uno recibió un nuevo don. Selene la capacidad de escuchar la voz de la tierra en cualquier lugar. Dorian, el poder de transformar palabras en melodías que revelan lo oculto. Kaelen, la fuerza de proteger sin dominar. Alaric, la llave capaz de abrir caminos incluso en la oscuridad. El guardián lunar se desvaneció y la torre plateada comenzó a apagarse lentamente. En el horizonte, la torre carmesí ardía con más intensidad que nunca, como si hubiera esperado pacientemente su turno. La tercera prueba los aguardaba. La torre plateada se apagó lentamente y el sendero de luz comenzó a desvanecerse bajo sus pies. En el horizonte, la torre carmesí ardía con una intensidad feroz, como si el fuego hubiera estado esperando pacientemente su turno. El cielo alrededor de ella estaba teñido de rojo y el aire vibraba con un calor sofocante. Los 4 guardianes avanzaron con cautela. Cada paso hacia la torre carmesí parecía más pesado, como si la tierra misma dudara en permitirles acercarse. La multitud que los había seguido hasta entonces se detuvo, incapaz de soportar la presión del fuego. Solo ellos podían continuar. Al llegar a la base, encontraron una puerta de hierro ennegrecido, marcada con símbolos de guerra y conflicto. El metal ardía, pero no se consumía. Kaelen fue el primero en acercarse, su semilla brillando con un fulgor rojo. «Este es mi camino», dijo con voz grave. «La guerra es inevitable, pero podemos decidir cómo enfrentarla». La puerta se abrió con un estruendo, revelando un interior que parecía un campo de batalla eterno. Ecos de espadas chocando, gritos de ejércitos y estandartes desgarrados llenaban el aire. La torre carmesí no era un lugar, sino una memoria viva de todos los conflictos que habían existido y los que aún podían nacer. Selene apretó su semilla verde contra el pecho. La naturaleza no sobrevivirá si la guerra consume todo. Debemos encontrar un equilibrio aquí también. Dorian escuchó los ecos y comprendió que no eran más que sonidos. Eran historias de pueblos que habían elegido luchar, resistir o caer. La guerra no es solo destrucción, es también memoria. Si aprendemos de ella, podemos evitar repetirla. Alaric levantó la llave que brilló con un pulso rojo y dorado. La libertad abre caminos incluso hacia la guerra, pero nuestro deber es mantener abierta la posibilidad de paz.
En el centro del campo de batalla, una figura surgió del fuego. Un guerrero colosal, hecho de llamas y acero, con ojos ardientes que reflejaban la furia de 1000 ejércitos. ¡Guardianes del futuro libre!, rugió. ¿Podrán sostener la paz cuando el mundo reclame la guerra? La tercera prueba había comenzado. El guerrero colosal de fuego y acero avanzó desde el centro del campo de batalla eterno. Cada paso hacía temblar la torre carmesí, y las llamas que lo rodeaban se alzaban como estandartes de guerra. Su voz rugió con la fuerza de 1000 ejércitos. ¡Guardianes del futuro libre! ¿Podrán sostener la paz cuando el mundo reclame la guerra? El aire se llenó de ecos de batallas pasadas, gritos de soldados, choques de espadas, llantos de pueblos enteros. La torre carmesí no mostraba ilusiones, sino verdades. La guerra siempre había sido parte de la historia, y ahora, con la libertad liberada, podía volver a encenderse en cualquier rincón del mundo. Kaelen dio un paso al frente, su semilla ardía como un corazón de fuego. La guerra es inevitable, pero no debe ser eterna. Si el mundo reclama lucha, yo seré escudo, no tirano. Selene levantó su fragmento verde y de las llamas comenzaron a brotar pequeñas flores que resistían el calor. La vida siempre busca sobrevivir. Incluso en la guerra, debemos recordar que la tierra no pertenece a los ejércitos, sino a todos. Dorian entonó una melodía grave y los ecos de batalla se transformaron en voces de reconciliación. La memoria de la guerra puede enseñarnos. Si escuchamos sus historias, podremos evitar repetirlas. Alaric levantó la llave que brilló con un pulso rojo y dorado. La libertad abre caminos hacia la guerra, pero también hacia la paz. Nuestro deber es mantener ambos abiertos para que los pueblos elijan con sabiduría. El guerrero de fuego los observó en silencio. Sus llamas comenzaron a menguar y su cuerpo de acero se agrietó, revelando un núcleo brillante. Han demostrado que no temen a la guerra, pero tampoco la veneran. Han aceptado que la paz es una elección, no un destino. El núcleo ardiente se dividió en 4 brasas, que flotaron hacia las manos de los guardianes. Cada brasa era un símbolo, el poder de encender la guerra o de apagarla. La torre carmesí comenzó a desmoronarse y el horizonte se abrió mostrando un nuevo desafío. Más allá de las 3 torres, una cuarta estructura emergía, inmensa y oscura, como si reuniera todas las pruebas en una sola. El viaje aún no había terminado. La última torre aguardaba. La torre carmesí se desmoronó en un estruendo de fuego y acero, y el horizonte se oscureció. Allí, más allá de las ruinas ardientes, comenzó a levantarse una cuarta estructura, inmensa, oscura, más alta que todas las anteriores. No brillaba con luz propia, sino que absorbía la claridad del cielo, como si fuera un vacío que reclamaba todo lo que existía. Los 4 guardianes se detuvieron. El aire alrededor de la nueva torre era pesado, difícil de respirar, y el silencio era absoluto. Ni la multitud que los había seguido se atrevía a acercarse. Selene apretó su semilla verde contra el pecho. Esta torre no pertenece a la naturaleza ni a la luna, ni siquiera a la guerra. Es algo distinto, algo que nos observa desde el principio. Dorian escuchó el silencio y comprendió que allí no había melodía, ni palabra, ni eco. Es el vacío, el lugar donde todo destino se disuelve. Kaelen sostuvo su espada con fuerza,
pero incluso él parecía inseguro. ¿Cómo se lucha contra la nada? Alaric levantó la llave, y por primera vez ésta no brilló, solo permaneció apagada, como si reconociera que estaba frente a su verdadero origen. La última prueba no es vencer, ni aceptar, ni proteger. Es enfrentar el vacío que existe cuando no hay camino. La torre oscura comenzó a abrirse, revelando un interior sin forma, un espacio infinito donde las tres pruebas anteriores, naturaleza, verdad y guerra, se mezclaban y desaparecían. Una voz resonó, no desde un guardián, sino desde el propio vacío. Guardianes del futuro libre, ¿qué harán cuando no haya destino, ni elección, ni siquiera esperanza? El silencio se volvió insoportable. La cuarta y última prueba había comenzado. La torre oscura se alzaba como un vacío absoluto, absorbiendo toda luz y sonido. Los 4 guardianes dieron un paso dentro y de inmediato sintieron cómo sus fragmentos, semillas y brasas, perdían brillo. Era como si la nada quisiera despojarlos de todo lo que habían ganado. El espacio interior no tenía forma, no había suelo ni techo, solo un horizonte infinito de sombras. Cada uno comenzó a ver cómo sus dones se desvanecían. Selene ya no escuchaba la voz de la tierra, Dorian no encontraba melodía, Kaelen sentía su espada más pesada que nunca, y Alaric sostenía una llave apagada, sin pulso ni vibración. Entonces la voz del vacío resonó, fría y sin emoción. Guardianes, ¿qué harán cuando no quede nada, cuando no haya destino, ni elección, ni esperanza? El silencio fue insoportable. Por primera vez, los 4 sintieron miedo verdadero. Selene cerró los ojos y apretó su semilla contra el pecho. Incluso si la tierra calla, yo recordaré que existe. La memoria es resistencia. Dorian, con voz temblorosa, comenzó a tararear una melodía sin sonido, una canción que solo vivía en su mente. Aunque no se escuche, la música existe mientras alguien la recuerde. Kaelen levantó su espada, aunque parecía inútil. Si no hay esperanza, yo seré la esperanza, aunque sea solo un hombre contra la nada. Alaric miró la llave apagada y comprendió que el vacío era su prueba final. La libertad no necesita destino ni camino, existe incluso en la nada. Yo acepto el vacío, porque en él también hay posibilidad. La voz del vacío guardó silencio. Entonces, una chispa surgió en la oscuridad, pequeña pero real. Esa chispa se multiplicó, iluminando el espacio infinito. Los fragmentos, semillas y brasas recuperaron su brillo, más intensos que nunca. El vacío habló una última vez. Han demostrado que incluso en la nada pueden sostener la libertad. La última prueba ha sido superada. La torre oscura comenzó a desmoronarse, y en su lugar apareció un amanecer radiante. El mundo entero despertaba a una nueva era, guiado por los 4 guardianes que habían enfrentado naturaleza, verdad, guerra y vacío. El viaje había terminado, pero la historia apenas comenzaba. La torre oscura se desmoronaba lentamente, como si el vacío mismo hubiera decidido retirarse. En su lugar, el amanecer se expandía por todo el horizonte, bañando el mundo en una luz dorada que nunca antes había existido. Era un sol nuevo, nacido de las pruebas que los guardianes habían superado. La multitud, que había permanecido distante, comenzó a acercarse. Sus rostros reflejaban asombro y esperanza.
por primera vez comprendían que el futuro ya no estaba escrito en ninguna torre, ni en ningún destino impuesto. Estaba en sus propias manos. Selene levantó su semilla verde que ahora brillaba como un árbol en miniatura. La tierra nos acompañará siempre mientras la cuidemos. Dorian dejó que su melodía se elevara, y el aire se llenó de voces que nunca antes habían sido escuchadas. Las palabras libres son la raíz de la verdad. Kaelen sostuvo su espada, que ardía con la brasa carmesí. La guerra puede encenderse, pero también puede apagarse. La paz será nuestra elección. Alaric levantó la llave que brillaba con todos los colores de las pruebas superadas. Incluso en el vacío, la libertad existe, y ahora el mundo entero puede caminar hacia ella. Las torres desaparecieron, dejando solo el amanecer. El mundo estaba abierto, sin guías ni cadenas, y los guardianes sabían que su misión no era gobernar, sino acompañar. El viaje había terminado, pero la verdadera historia apenas comenzaba, la de los pueblos que, por primera vez, podían elegir su propio destino. Y así, bajo el nuevo sol, los 4 guardianes caminaron hacia lo desconocido, sabiendo que la libertad era infinita. El amanecer dorado se expandía sobre el mundo, y los 4 guardianes avanzaban bajo su luz. La multitud los seguía en silencio, consciente de que algo había cambiado para siempre. Las torres habían caído, pero sus pruebas habían dejado huellas imborrables. Selene miró el horizonte y vio cómo los bosques comenzaban a crecer con un vigor nuevo, como si la tierra celebrara su libertad. La naturaleza ya no está encadenada, dijo con voz serena. Ahora florecerá según la voluntad de quienes la cuiden. Dorian escuchó el murmullo del viento y lo transformó en melodía. Su canto resonó en las aldeas cercanas y la gente comenzó a cantar con él, descubriendo que sus voces podían construir verdades compartidas. Las palabras libres son semillas, explicó. Si las sembramos con cuidado, crecerán en armonía. Kaelen levantó su espada, que brillaba con la brasa carmesí. No era un arma de conquista, sino un símbolo de protección. La guerra siempre será posible, advirtió. Pero ahora sabemos que también podemos elegir la paz. Alaric sostuvo la llave, que brillaba con todos los colores de las pruebas superadas. Incluso en el vacío encontramos libertad. Eso significa que el futuro nunca estará cerrado. La multitud comenzó a vitorear, no como súbditos, sino como compañeros de un mismo destino. El mundo ya no dependía de torres ni guardianes, dependía de cada decisión, de cada voz, de cada acto. Los 4 se miraron en silencio. Sabían que su papel no era gobernar, sino acompañar. No eran dueños del futuro, sino sus guardianes. Y así, bajo el nuevo sol, caminaron hacia lo desconocido, sabiendo que la verdadera historia apenas comenzaba. La historia de un mundo libre, escrito por todos. El amanecer dorado se extendía sobre todo el mundo y los 4 guardianes caminaban bajo su luz, conscientes de que habían superado las pruebas de las torres y enfrentado incluso el vacío. Pero mientras avanzaban, comprendieron que su viaje no terminaba allí. El verdadero desafío apenas comenzaba. La multitud que los seguía ya no los miraba como héroes distantes, sino como compañeros de un mismo destino. Hombres, mujeres y niños se acercaban con preguntas, con sueños, con temores. El mundo libre no era un regalo acabado, sino una obra que debía construirse día a día.
Selene levantó su semilla verde y la plantó en la tierra. De inmediato brotó un árbol joven, símbolo de que la naturaleza podía florecer en libertad. Cada semilla que cuidemos será un futuro que crecerá, dijo con voz firme. Dorian entonó una melodía que se mezcló con las voces de la multitud. Las palabras libres no deben ser olvidadas, que cada pueblo cante su propia verdad. Caelen sostuvo su espada en alto, no como amenaza, sino como promesa. La paz será nuestra elección, pero si alguien busca someter, estaremos listos para proteger. Alaric levantó la llave, que brillaba con todos los colores de las pruebas superadas. La libertad no es un destino fijo, es un camino que debemos recorrer juntos, incluso en la incertidumbre. El nuevo sol iluminaba rostros llenos de esperanza. Los guardianes sabían que ya no eran solo 4. Cada persona que elegía cuidar, cantar, proteger o abrir caminos se convertía en guardián también. Así comenzó la verdadera era del mundo libre, no escrita por torres ni por destinos impuestos, sino por las manos de todos los que caminaban bajo el amanecer. Y los 4, unidos, siguieron adelante, sabiendo que la historia nunca tendría un final, porque la libertad era infinita. El amanecer dorado se expandía más allá de las ruinas de las torres, y el mundo entero parecía despertar de un sueño antiguo. Los 4 guardianes caminaban entre la multitud, que ya no los veía como figuras distantes, sino como parte de la misma historia que todos estaban escribiendo. El aire estaba lleno de voces nuevas, aldeanos que hablaban de plantar semillas, artesanos que soñaban con construir ciudades libres, niños que corrían bajo el sol sin miedo. La libertad no era un símbolo abstracto, era algo que comenzaba a tomar forma en cada gesto cotidiano. Selene observó cómo el árbol que había plantado crecía rápidamente, sus ramas extendiéndose como brazos que abrazaban el cielo. La tierra ya no espera órdenes, ahora responde a quienes la cuidan. Dorian escuchó las canciones improvisadas de la gente y sonrió. La verdad se multiplica cuando se comparte. Cada voz es un instrumento en esta nueva sinfonía. Kaelen miró a los hombres que antes habían sido soldados y ahora dejaban sus armas para ayudar a levantar casas. La guerra no desaparece, pero puede transformarse en fuerza para construir. Alaric sostuvo la llave que brillaba con un resplandor tranquilo. El vacío nos enseñó que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay posibilidad. El nuevo sol iluminaba un horizonte sin torres, sin cadenas, sin destinos impuestos. El mundo estaba abierto y cada persona era guardiana de su propio camino. Los 4 se miraron en silencio, sabían que su viaje había terminado, pero también que su misión apenas comenzaba: acompañar a la humanidad en la tarea de aprender a ser libre. Y así, bajo el amanecer eterno, los guardianes caminaron hacia lo desconocido, mientras el mundo entero comenzaba a escribir su propia historia. El amanecer dorado se expandía más allá de las ruinas de las torres, y el mundo entero parecía despertar de un sueño antiguo. Los 4 guardianes caminaban entre la multitud, que ya no los veía como figuras distantes, sino como parte de la misma historia que todos estaban escribiendo. El aire estaba lleno de voces nuevas, aldeanos que hablaban de plantar semillas, artesanos que soñaban con construir ciudades libres, niños que corrían bajo el sol sin miedo. La libertad no era un símbolo abstracto, era algo que comenzaba a tomar forma
en cada gesto cotidiano. Selene observó cómo el árbol que había plantado crecía rápidamente, sus ramas extendiéndose como brazos que abrazaban el cielo. La tierra ya no espera órdenes, ahora responde a quienes la cuidan. Dorian escuchó las canciones improvisadas de la gente y sonrió. La verdad se multiplica cuando se comparte. Cada voz es un instrumento en esta nueva sinfonía. Kaelen miró a los hombres que antes habían sido soldados y ahora dejaban sus armas para ayudar a levantar casas. La guerra no desaparece, pero puede transformarse en fuerza para construir. Alaric sostuvo la llave que brillaba con un resplandor tranquilo. El vacío nos enseñó que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay posibilidad. El nuevo sol iluminaba un horizonte sin torres, sin cadenas, sin destinos impuestos. El mundo estaba abierto y cada persona era guardiana de su propio camino. Los cuatro se miraron en silencio. Sabían que su viaje había terminado, pero también que su misión apenas comenzaba: acompañar a la humanidad en la tarea de aprender a ser libre. Y así, bajo el amanecer eterno, los guardianes caminaron hacia lo desconocido, mientras el mundo entero comenzaba a escribir su propia historia. El amanecer eterno seguía iluminando el mundo, pero los guardianes sabían que aún quedaba un último paso antes de que su misión concluyera. Este era el penúltimo capítulo de su viaje, el momento de preparar a los pueblos para caminar sin depender de ellos. La multitud se había transformado. Ya no eran espectadores, sino actores de su propia historia. Aldeanos, artesanos, sabios y niños comenzaban a levantar aldeas libres, sembrar campos, cantar himnos nuevos y forjar símbolos de paz. El mundo estaba aprendiendo a ser guardián de sí mismo. Selene contempló los bosques que crecían más allá de lo que había imaginado. La tierra ya no necesita que la protejamos solos. Ahora cada persona es su guardián. Dorian escuchó las canciones que se multiplicaban en las aldeas. La verdad ya no depende de una sola voz. Cada pueblo canta su propia melodía. Kaelen vio cómo las armas se convertían en herramientas y los estandartes de guerra en banderas de unión. La fuerza que antes destruía ahora construye. La paz se está volviendo costumbre. El que antes destruía ahora construya. La paz se está volviendo costumbre. Alaric levantó la llave que brillaba con un resplandor sereno. El vacío nos enseñó que siempre hay posibilidad. Ahora cada corazón lleva su propia llave. El penúltimo amanecer marcaba la transición. Los guardianes ya no eran líderes, sino compañeros. El mundo estaba listo para el último paso, aquel que sellaría la nueva era. Y así, bajo la luz dorada, se prepararon para enfrentar el capítulo final de su viaje. El nuevo sol se elevaba sobre un mundo sin torres, sin cadenas, sin destinos impuestos. Los cuatro guardianes se detuvieron en lo alto de una colina, contemplando la multitud que ahora caminaba libre, construyendo su propio futuro. Selene acarició el árbol joven que había brotado de su semilla y comprendió que la naturaleza ya no dependía de un único guardián, sino de todos los corazones que la cuidaran.
Dorian escuchó las canciones que se multiplicaban en aldeas y ciudades, y supo que la verdad ya no era un eco solitario, sino un coro compartido. Kaylen miró las espadas transformadas en herramientas y entendió que la fuerza podía ser usada para proteger y crear, no solo para destruir. Alaric sostuvo la llave, que brillaba con todos los colores de las pruebas superadas, y aceptó que la libertad era infinita, incluso en la incertidumbre. La multitud los rodeó, no como súbditos, sino como compañeros. Cada persona llevaba consigo una semilla, una melodía, una fuerza o una llave invisible. El mundo entero se había convertido en guardián. Los cuatro se miraron en silencio. Sabían que su misión había terminado. No eran reyes ni profetas, sino caminantes que habían abierto el sendero. El futuro ya no les pertenecía a todos. Y así, bajo el amanecer eterno, se disolvieron entre la multitud, dejando atrás su papel de héroes para convertirse en parte del pueblo. El mundo libre comenzaba su verdadera historia, escrita por miles de manos, voces y sueños. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.